Buenas, bienvenido a la actividad del concepto de paradigma epistemológico. El día de hoy vamos a tratar los dos temas que hemos escogido para la clase. Uno de esos temas se trata del interés en la guerra ucranio-rusa y el segundo tema es el diseño y el control de los medios. La guerra entre Ucrania y Rusia, formada justo el día 23 de febrero del 2022, justo este mismo año, empezó con un conflicto iniciado por parte de Rusia en invasión de manera no justificada al territorio ucraniano. Hemos estado buscando varios tipos de información respectivamente sobre el tema y hemos dado con 3 archivos importantes, algunos artículos periodísticos, otros informes completos de algunas investigaciones realizadas en cuestión de economía y política que pueden darnos una mejor idea sobre el tema que se está tratando. Empecemos con el primer artículo: cómo afecta la guerra de Ucrania a las economías europeas. Algunos indicadores preliminares. Como usted podrá estar viendo en pantalla, podemos ver unas pequeñas estadísticas que nos resumen más en todo el ingreso que normalmente solía ser producido por parte de Rusia antes de que la guerra empezara, y cómo las economías europeas actualmente se ven en un estado de estancamiento debido a esta circunstancia, ya sea por el transporte de gas, petróleo, trigo, etcétera, etcétera. De resumidas cuentas, el autor busca analizar las consecuencias económicas en la guerra Rusia-Ucrania por medio de estadísticas que reflejan el consumo de energía y alimentos de los países europeos. Este paradigma epistemológico hace un enfoque directamente al positivista, ya que busca desde una manera objetiva dar a entender los puntos de vista por medio de la economía, los cuales hacen que la economía europea se encuentre en un estado estancado gracias a esta guerra. El segundo artículo acude al siguiente: el papel de Rusia en el conflicto de Ucrania, la guerra híbrida de las grandes potencias. El autor del texto analiza una posible intervención de países externos al conflicto de Rusia-Ucrania, en donde se dejan en evidencia los intereses hallados en la Unión Europea y las posibles indemnizaciones por parte de Ucrania hacia Estados Unidos. Esto se da a conocer debido al hecho de que tanto Estados Unidos como varios países de la Unión Europea han ayudado con gran cantidad de material militar y económico, ya sea contado por dólares u otras materias, para ayudar en la guerra contra Rusia. Esta es una sociocrítica notoriamente evidenciada, más que todo desde el punto de vista en la que se critica el hecho de que las potencias del mundo buscan un interés en la ayuda de Ucrania, más no buscan una participación activa, mismamente debido a que esto puede desencadenar en un conflicto un poquito mayor. En este archivo, en este artículo, se nos da a entender que los países de la Unión Europea y a su vez Estados Unidos no son totalmente imparciales a la hora de brindar este apoyo a Ucrania, y que de cierta manera en un futuro Ucrania tendrá que devolvérselo tarde o temprano. Por último, tenemos a Ucrania, guerra o deshonor. Aquí el autor denota su subjetividad al hablar respecto a la influencia del mito de Kiev, la unificación eslava de Rusia, Bielorrusia y Ucrania del siglo X, evidenciada en los justificantes de Putin para atacar Ucrania. Este autor, perteneciente, para aclarar, esto no es un artículo de investigación, esto es un fragmento sacado de un artículo de revista, de periódico podría más que todo decírsele, y aquí el autor muestra su subjetividad a la hora de hablar, ya que basa todo su supuesto en el hecho de que Rusia, y en especial Putin, el actual gobernante, busca reír el antiguo mito de Kiev, un antiguo mito el cual permitió a Rusia en el pasado, hace 10 siglos, unificar todo el territorio que tenía en ese entonces, y que justifica las acciones del ataque a Ucrania bajo este supuesto mito. Las bases que el autor entrega en este archivo, en este artículo periodístico, no son de las más confiables, y se nota más que todo que utiliza una postura un tanto propia. Esta directamente hace referencia a al paradigma epistemológico por el lado hermenéutico interpretativo, ya que es una postura completamente subjetiva a la cual se está trabajando y no utiliza ningún tipo de dato real o conciso, sino más bien busca datos cualitativos vistos desde ese mismo enfoque subjetivo. Para terminar, vamos a hablar de la importancia del diseño en la guerra. Se utilizan versiones sacadas de YouTube, utilizadas como propaganda para darnos a comprender cómo es que se está dando la situación actualmente. Entre esos ejemplos podemos presentar como la guerra rusia-ucraniana, usada como propaganda en caricaturas para niños. Lo que quieren mostrar el lado ruso se enfoca en opacar, ocultar y tergiversar los hechos para darlos después a sus ciudadanos, empezando con los más jóvenes, los niños, creando pequeños comerciales donde Rusia cuenta que de hecho fue Ucrania quien empezó la guerra.
y por esto estaba atacando a pequeños estados que Rusia apoyaba. Y así como tal, podemos denotar la influencia directamente. Si bien en la guerra el diseño no está tan claro como en otros asuntos, en la guerra Rusia-Ucrania posee un nivel de diseño que no solo se enfoca en dibujos bonitos, pues la guerra es algo más complicado que eso. Sobre todo en la actualidad, con toda la información que tenemos a la mano, por eso el diseño de la guerra Ucrania-Rusia no se enfoca solo en los militares y el nacionalismo, completamente a diferencia de cómo lo hizo Estados Unidos y Rusia en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, mostrando cómo su país necesitaba combatientes para luchar contra estos males. Siendo la Alemania nazi y Rusia comunista, actualmente esos países se enfocan en que la historia está contándole a su lado de la guerra, por un lado Rusia con su historia y Ucrania con la propia. Cambiando de tema, hablaremos de la manipulación en la que nos encontramos día a día y cómo sin darnos cuenta nuestras decisiones se ven afectadas. Nos gusta creer que tenemos el absoluto control de ellas, pero la verdad es que nuestro entorno determina cómo pensamos y al final del día muy pocas decisiones fueron conscientemente tomadas, como por ejemplo el ver una seña de pare o ver que el semáforo está en rojo. Nos hace pensar, ¿debo parar o si no puedo accidentarme? Pero esto ya está incorporado en nosotros. De esta y demás formas se pueden manipular diferentes canales, ya sean monomediales, multimediales y al día de hoy con la globalización de la información de forma transmedial. Realizamos una indagación acerca del tema de manipulación de medios y encontramos que la mayoría de las posturas en relación a este tema son sociocríticas. Esto se debe a lo chocante que es el tema en sí mismo. Como mencioné anteriormente, a nadie le gusta ser manipulado, por tanto buscamos tener el control de nuestras vidas todo el tiempo. Encontramos también algunas posturas positivistas en relación al eufemismo, es decir, al uso de palabras menos ofensivas de lo que realmente son. Los temas son abordados desde diferentes disciplinas, como la publicidad, las humanidades o la política, por medio de los discursos. Finalmente, desde el diseño podemos incorporar una postura positivista, mostrando el diseño como una herramienta para la transmisión de mensajes, por cosas tan simples desde el color más llamativo hasta la interfaz más simple de utilizar. Es por el diseño que tienen, empezando con el ejemplo de Instagram. Hablemos de cómo su diseño nos engancha a regresar cada vez que lo cerramos y nos hace revisarlo cada mañana. La respuesta está en la UI y en la UX, que se refiere al User Experience y a la interfaz de usuario. El ver ese puntico rojo en el corazón de Instagram nos hace tener que ver qué personas han interactuado con nuestro contenido y al final no podemos controlar ni lo que hacemos con nuestro tiempo. Actualmente no es un misterio que la tasa de atención de la gente es bastante reducida en comparación a una década. Esto se debe a la facilidad para conseguir las cosas. En esto Instagram es experto en otorgar lo que quieres cuando no sabes qué es lo que quieres realmente. Y al darte fácil acceso a muchísimos posts sin que tengas que esperar un segundo ni que tengas que pararte 2 minutos a leer un texto corto, por esto Instagram se basa en imágenes, son fáciles de digerir y no te demoras más de 5 o 10 segundos en juzgarla. Por eso tú sigues y sigues bajando por Instagram, pues como no te estás demorando nada en ello, vas a seguir y seguir. Todo esto se debe a cómo desde el diseño se retiene a las personas, empezando principalmente por las redes sociales y cómo lo que vemos, escuchamos y sentimos se ve fuertemente influenciado.